La maracachafa, María, hierba, hachís, grifa, moño, rey de reyes, mota, marihuana, marihuana, como quiera que se le llame, una de las sustancias, plantas o droga, eso lo definiremos más adelante, más polémicas del siglo XX y XXI, que ha creado todo un lobby como resultado de su estigmatización, criminalización y persecución. Hoy, en Ciudad Futuro, estos 7 hijos de Cúcuta y nuestros invitados e invitadas hablaremos de la marihuana. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros podcast escuchas. No sé si esa sea la manera de denominar a las personas que escuchan podcast, pero podemos acuñarlo en esta noche. Bienvenidos también a nuestros invitados, a Karin y Luis, ya los estaremos presentando como es debido. Y pues vamos a dar más o menos la estructura del podcast de hoy para que todos sepan de qué vamos a hablar concretamente. Vamos a iniciar con lo básico, con lo esencial. Vamos a intentar definir qué es la marihuana. Pasaremos a hacer una distinción entre si es una droga, si no lo es, cuáles son sus usos, cuáles son los pros y los contras de sus usos y al final haremos una retroalimentación pues sobre el tema, sacaremos nuestras conclusiones, trataremos de dar soluciones a los problemas que en el camino nos... bueno, entonces yo antes de presentar a Karin y a Luis, quiero preguntarles, muchachos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal la semana? Bien, bien, muy bien. Pues hay un poquito polémica, ¿no? Las redes sociales están en un boom. La lanzada de este cohete de SpaceX, tantas noticias de Elon Musk, otras de contra el racismo, la vuelta de las ligas, el deporte, o sea, bastantes noticias, bastante una semana bastante movida. Volvió Anonymous, ¿no? Sí, esa es la otra. En aquella época, cuando estábamos juntos trabajando y teníamos todos estos proyectos, también fue el auge, curiosamente, de Anonymous. Yo lo primero que pensaba era que eran los de la película esa de B de Vendetta, en ese año que 2008, 9, era que estábamos como en noveno. No, No, como como 2012, 2011. 2012, 2012, 2013. Bueno, Por ahí. Hace unos minutos entré en Twitter y Anonymous subió una lista de pederastas, nombres de gente que visitaba islas donde abusaban de menores y eso. Y sí, por entre ahí hay información de que Luis Carlos Sarmiento Angulo y nuestro querido Andrés Andrés Pastrana, Pastrana están involucrados en esto. Pero pues vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de la semana esta información, ¿no? Bueno, yo quiero presentar ya a nuestros dos invitados. En primer lugar, desde la ciudad de Cúcuta, la perla del norte, el portón de la frontera, Karin Raigosa. Ella es activista ambiental, estudiante de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula Santander, pertenece a la plataforma Mujer y Género y también al colectivo de Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta, así como a la organización internacional Free Day for Future, que se dedica precisamente al activismo en temas ambientales. Hola, Karin, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues yo estoy bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Bueno, vamos con nuestro otro invitado desde la ciudad de Medellín, desde el Valle de Aburrá, Antioquia, esa bonita región echada para adelante que le ha dado tanto al país. Luis Vélez, él es activista político, el defensor de derechos humanos, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, miembro del colectivo Suman Kasai, del colectivo de comunicación alternativa Contraportada, columnista de la revista Vive Afro y miembro de Ciudad Futuro y Congreso de los Pueblos. Hola Luis, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Par de cositas. Todavía no abogado porque me falta terminar el inglés, pero ya aportas del título y es de Ciudad del Movimiento. Ah, dije Ciudad Futuro, ¿verdad? Eso creo Sí, que debería Sí, corregirlo perdón, porque siempre es la dice como lo confusión. mismo. Es la no, confusión pues por el compartir de términos, perdón. Ciudad Movimiento, claro. Bueno, entonces, sin más preámbulo, empecemos muchachos. El que quiera,
¿Qué es la marihuana? Pues bueno, voy a tomarme como la palabra. Pues en esencia, desde la concepción básica, la marihuana es una planta que forma arbórea de la familia Cannabis, la cual como históricamente ha sido empleada en distintos usos, y la marihuana dentro de la familia Cannabis sativa ha sido como la mayor generadora de polémicas, porque también debemos tener claro la existencia de su hermana o su prima, como queramos verla, que es el cáñamo o el cáñamo industrial, como se ha denominado. Él habla desde el punto más como de la taxonomía de la planta, ¿no? Pero hablándolo ya desde el punto, pues empecemos a hablar de que es una planta medicinal. Sí, es algo que realmente si nos vamos a buscar en internet y colocamos qué es la marihuana, lo primero que nos va a botar internet es que es una droga y va a botar como tal Wikipedia, lo que sea que busquen, es que es una droga y es que es una sustancia alucinógena, cosa que para mí, para Karim, no funciona de la misma manera y o sea, a medida que vayamos hablando se van a dar cuenta el por qué, pero determinar que su primer objetivo es ser algo medicinal. Claro, muy de acuerdo con eso. De hecho, pues depende de su uso, es que digo yo, ¿no? Que se puede de pronto a considerar medicinal o no, o de pronto recreativa. Sí, muy interesante los estudios que se han revelado acerca de esta famosísima planta y que ha sido satanizada durante muchos tiempos aquí en Colombia, ¿no? Un tabú. Es que en esa misma vía del reconocimiento y el sentir medicinal que tiene la planta, podemos ver que la satanización a la misma inicia hace unos siglos por acá, pero históricamente la humanidad en esa relación humano-naturaleza, en esa relación del humano con las plantas, ha reconocido los beneficios que tiene la marihuana y las distintas formas y usos que pueden existir para la misma. Entonces hay documentos de China, hay archivos de Egipto, hay cuestiones de la India, incluso de los Vedas, hay muchos ámbitos y concepciones que se le han dado a la marihuana que incluso trascienden esos dos ámbitos netamente o medicinal y recreativo, y también abren las puertas a pensar en un ámbito espiritual y en un ámbito como de producción, por así denominarlo, o de un ámbito más industrial. Sí, qué bueno que se le ha dado de pronto un poco paso a la ciencia por encima de tantos prejuicios y de ignorancia, ¿no? Con respecto a lo, como lo mencionaba, así algo de historia, algo que sí yo no sabía y me pareció súper impresionante son más o menos los hallazgos arqueológicos, a qué fecha es que nos dice que la marihuana ha sido cultivada, procesada y demás. Esa fecha sí realmente es 5000 antes de Cristo, o sea, yo pensaba que no era tan hasta por allá, ¿no? Como de tanta historia y tanta relevancia. Es que vamos a hablar de partir desde un punto, es una planta, ¿sí? Y es algo botánico. Entonces, obviamente, eso no proviene de algo de ahorita, sino que sí sus descubrimientos o que fueron más o menos dándose cuenta de para qué servía, fue más o menos unas épocas para acá. Pero si vamos a hablar, eso tiene que existir desde que se creó prácticamente la Tierra, porque es una planta. Bueno, han dado aquí una serie de usos, ¿no? Pues han dicho que sirve para la producción, es medicinal, puede ser espiritual, puede ser recreativa, pueden haber más, naturalmente. Sin embargo, yo quisiera preguntarles concretamente sobre el uso que más recae y al que más se le ha dado caña en el imaginario del colombiano, al que más le ha dado caña la institucionalidad, los medios de comunicación y las instituciones tradicionales, y es el de definir la marihuana como droga. Ahorita Karin marcaba una diferenciación y decía que pues ella no la puede concebir como una droga. De pronto eso para nosotros en estos términos puede ser claro, podemos comprenderlo, pero quizás algunas personas que nos estén escuchando estén diciendo, pero ¿cómo así que eso no es una droga? Si usted se lo mete y pues eso lo pone a alucinar o lo pone a sentir cosas raras, ¿cierto? Así en términos coloquiales. Entonces yo quisiera dejarles la pregunta de, ¿creen, hay alguien aquí que considere que es una droga o no lo es? Y si no lo es, ¿por qué no lo es?
Yo no tengo mucha experiencia con la marihuana, pero pues tengo entendido que también muchas veces las mezclan con otros químicos y otras vainas y es donde digo yo que puede ser de pronto dañina y puede ser en cuanto a droga, considerada como droga ya cuando se mezcla con otras cosas y se transversa lo que es marihuana como tal. Creería ahí que sí es como droga como tal, pero como tal no son propiedades propias de la planta. Pues digamos, desde esa cultura de que lo han criado a uno y en cuanto a las cosas que uno hace cotidianamente, como por lo menos ir al estadio, uno ve siempre desde chiquito que la marihuana lo asocian como algo malo, ¿sí? Como una droga, como que esa persona la que fuma se va a terminar dañando, luego va a consumir otros tipos de drogas diferentes. Entonces, yo creo que eso va más como desde la crianza que le enseñan a ver a uno más la marihuana como una droga. La verdad, yo creo que todo se basa en algo, o sea, como perspectiva. Eso es como lo que parte realmente de cómo uno puede llegar a considerar si es o no es una droga. Claro, y va más que todo en la estigmatización a la que se le ha dado tanta desacreditación, ¿no? Y por eso causa un desprecio en la gente, porque crea estereotipos y prejuicios, sí, al asociarle esta droga con la violencia, con la delincuencia y actos, pues, como asesinatos o robos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza todo. Cuando lo educan a uno, le meten como eso en la cabeza desde pequeño. Es que si miramos las partes esenciales, como dijo la compañera Karim, en el momento de definir la planta, esta es netamente medicinal. Pues el hecho de que se le hayan dado otros usos y otras destinaciones no le quita esos componentes primigenios y esenciales. El hecho de ese sentir o de ese rechazo a la planta y de considerarla como droga va muy asociado a lo que les decía de que hace unos siglos para acá inició como una acción en contra de, pues de la planta de cannabis como tal, y más o menos en los 30 surgió una ley que se llamaba la Ley de Tasación de la Marihuana. Esta ley surge, si mal no recuerdo, en Estados Unidos y genera un amplio boom de rechazo a la planta, de segregación de la misma y de que empiecen a darle una connotación de droga, cosa contraria a lo que es la planta, que incluso en ese nuevo auge de los ámbitos investigativos, de acercamiento a la planta, de conocer de esta, han llevado que a la misma Organización Mundial de la Salud hace unos años solicitara la exclusión de la marihuana de la lista de drogas porque realmente no lo es. Tendríamos que también irnos a la parte de que lo mismo pasaba con el alcohol y lo mismo pasaba con el tabaco, ¿no? Era como ese tabú, esa forma ilícita, esos daños y como también prejuicios que se le tenían todo el tiempo de para qué servía, el daño que causaba en el cuerpo y etcétera. Y yo creo que es lo mismo que pasa con la marihuana porque la gente no se sienta de pronto, no todos los consumidores, porque no todos lo hacen y se puede hablar así, que se sienten y digan, hey, bueno, sí, ¿qué estoy consumiendo? Que, bueno, lo que me venden, ¿qué es? Lo que usted me está vendiendo, qué sustancia es, y yo la puedo reconocer, etcétera, infinidad de cosas a la hora de ser un consumidor, a ver, ¿cómo lo digo? Ser un consumidor consciente y un consumidor responsable de saber qué se está haciendo a la hora de consumir. Bueno, esas reflexiones sobre el contexto y sobre esos datos históricos que nos están comentando son bien importantes y yo creo que nos permiten vislumbrar algo, ¿no? Y son las acepciones en las cuales se nos presenta el término droga. El término droga en sí mismo no, pues no denota una categoría negativa, ¿sí? No tiene esa, digamos, esa valoración negativa. Sin embargo, depende del contexto y depende de la forma en la que se use, pues, y sobre qué sustancia se use, toma esta connotación. A la muestra de un botón, pues lo que menciona Karin. Hoy día, pues el tabaco y el alcohol son drogas socialmente aceptadas, ¿sí? Por decir algo.
y digamos que sostenemos que la marihuana es una droga, entre comillas, digamos que lo sostenemos por un momento. Pero entonces esta se adjunta a un grupo de sustancias que son ilegales, que se nutren de otras representaciones, de otros elementos socialmente construidos y se vinculan a una cantidad de problemáticas locales, barriales, personales e individuales, y es ahí en donde esa droga adquiere su carácter peyorativo. Sin embargo, existe también otra connotación, y es una connotación al cual probablemente nuestras madres y nuestros padres son los que más la critican, pero son unos de los que la otra expresión de las drogas son los primeros en consumirlas, ¿no? Y es que, un Cebedol, un Doles Forte, y digamos las drogas farmacéuticas que también cumplen este tipo de funciones, de hacer modificaciones internas en ciertos casos y por ciertas necesidades, y que tienen esta denominación, ¿no? Entonces, digamos, quisiera denotar eso simplemente. Decir que algo es una droga en sí mismo no lo hace mal, pero sí hay que entrar a ver cuál es la función que denominarle droga a ese elemento, pues puede tener en ciertos contextos culturales. La verdad, para mí el concepto droga ya viene implementado cuando se utiliza algo químicamente, ¿sí? Cuando ya pasa a un laboratorio, sea un laboratorio hechizo o sea un laboratorio pues ya profesional, bastante con todos los implementos y todo. Entonces, ahí para mí ya pasa a ser droga como tal y porque pues están utilizando químicos y todo. También con lo que decía el compañero Alejandro de que, por ejemplo, de pronto no es malo tomarse, no sé, un dobles, dos dobles o más o otro tipo de medicamentos, pero entonces si nosotros nos vamos a ver, esos medicamentos están bases a hechos sobre bases botánicas. No se las ponen a uno porque pues tienen que procesarlas, tienen que acomodarlas y ahí bueno ya reciben otros nombres y otras formas de tratarse. Pero si vamos a mirar, todo eso es desde un punto de vista botánico. En ese sentido de mirar como los contextos, es mirar también como la evolución histórica que ha tenido la planta. Como lo decíamos en un principio, históricamente la planta tuvo sus usos reconocidos y empleados por culturas muy antiguas que incluso quedaron plasmados en cerámica, quedaron plasmados en jeroglíficos y en distintas cuestiones que mostraban un reconocimiento y una aceptación por parte de los entornos colectivos que habitaban el planeta en su momento. Eso fue así durante mucho tiempo y llega a ese punto donde surgen estas leyes, como nos decía Karin, que hablaban de los prohibicionismos y de las aperturas en un momento cuando se dio ese sentido económico, que se dio tras la apertura en tabaco y alcohol, pero se mantuvo el sesgo con el cannabis. Y es ver que en este momento, en este 2020, se ha recogido como un auge de un tiempo para acá, desde los 80, los 2000, donde la lucha por la reivindicación del cannabis ha sido muy fuerte y ha permitido que poco a poco ese sesgo que nos impusieron los entornos colonizadores del saber y el sentir y el relacionarnos con la naturaleza y con nuestro entorno han generado en nosotros. Entonces ahora se está dando esa transformación de volver a ver la planta como lo que es, de sentirla, de tener una relación directa con ella en sus fines primogéneos como son los ámbitos medicinales y de ir cambiando ese chip del imaginario social, ese sesgo que nos mantuvo tantas veces a oscuras en la relación con esta. Él nombró varios colectivos, ¿no? Pero el colectivo con el cual uno más como puede hacer afinidad, obviamente hay ciertos tipos de colectivos que tienen sus nombres, pero yo creo que el que todo el mundo conoce o con el que todo el mundo hace referencia es el colectivo 420, ¿sí? Y que es a nivel internacional, que es que todo el mundo sabe que hay marchas, se hacen pues no solo marchas, sino también protestas en todo tipo de los sentidos con respecto a que, como decía el compañero Luis, se debe de ver como con ese tabú y con eso de que realmente pues sus funciones son negativas y no pueden llegar a ser positivas, porque esos, o sea, la gente piensa que sus funciones son más negativas que positivas. El compañero Luis nos mencionaba algo acerca
de este año 2020, yo consulté algo que me parece pues, fue chévere resaltar y que de pronto es una noticia que no la vemos porque pues, hay un virus y no nos tiene el 100% del tiempo hablando de pandemia, de COVID. Y esta noticia me pareció muy chévere, que en marzo de este año 2020, el INVIMA, Instituto Nacional de la Vigencia de Medicamentos y Alimentos, autoriza la venta de productos a base de cannabis medicinal. De hecho, los estudios aquí en Colombia fuimos casi uno de los últimos países en considerar estudios con la marihuana a partir del 11 de agosto del 2007 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces esa noticia me pareció muy chévere y me gustaría como tocarla ahí. Este año se junta con una serie de años que han venido siendo hito en ámbitos legislativos en torno al cannabis en Colombia. Hace unos años se dio como la posibilidad de acceder a unas licencias de cultivo, de transporte y de procesamiento de la planta, las cuales se han ido otorgando muy lentamente. En este momento hay como más de 196 licencias en espera, e incluso esto ha llevado a que entornos administrativos estatales se lo piensen. Esta semana se dio la aprobación del Plan de Desarrollo de Antioquia, en la cual se dio una inclusión de un planteamiento económico, industrial, en torno al cannabis medicinal, que es en primer medida se lo van como a entregar a la fábrica de licores de Antioquia, que también tendría como un papel ahí, aunque están mirando si lo permanecen con esa o si crean otra entidad que se enfoque netamente en el desarrollo industrial medicinal con el cannabis. Bueno, maravilloso. Creo que todos los datos que estamos recibiendo sobre cómo está el proceso actualmente de, digamos, de inclusión en la industria medicinal colombiana, el cannabis, cómo históricamente se ha construido este imaginario de droga que tiene la planta y pues los otros usos, los diversos usos que en diferentes épocas las diferentes comunidades le han otorgado, ¿no? Bueno, ya se han resaltado de manera reiterativa, digamos, la definición de que es una planta, de que tiene beneficios y demás. Yo quisiera que pasemos a otro tema y es que hablemos concretamente de los pros y los contras que tiene esta planta. Hablar de que algo tiene contras naturalmente no es decir que es malo, porque todo en esta vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y el ejercicio de reconocer de pronto aquellas cosas malas permiten, digamos, que se pueda buscar una solución a ellas o que se pueda facilitar la comprensión para aquellas personas que le dan un valor primordial a los elementos negativos y no a los positivos. Entonces, ¿qué les parece si intentamos hacer esa lista? De pronto la compañera Karina me podría colaborar con una información ahí que encontré y me pareció muy chévere resaltarla. Más o menos en los años 40 y 60, un químico estadounidense, Roger Adams, y el científico búlgaro Rafael Mechelen hicieron grandes aportes descubriendo que la marihuana tenía más de 500 químicos diferentes, en los cuales estaban, lo cito textualmente, terpenoides, flavonoides y los más curiosos e interesantes para estudios, los cannabinoides. ¿Y por qué son tan interesantes? Pues resulta que también se descubrió que el cuerpo humano, nosotros, tenemos receptores para esos cannabinoides, ya que nosotros mismos generamos cannabinoides. Entonces, no sé si de pronto Karim me puede hacer algún aporte al respecto. Bueno, sí, claro, compañero. Bueno, mire, los cannabidiol, que no sé, pues yo los conozco así, es como el proceso que aumenta en el ser humano como el apetito, el sistema como de regulación del dolor, el sistema psicotrópico, el sistema de las partes de también recreativas del cuerpo y pues también produce como efectos secundarios pues en el cerebro y de la salud en general, pero de forma beneficiosa, así de algo que realmente es algo positivo para el ser humano. No es algo que, por ejemplo, pero bueno, también hay que apartar algo, dependiendo de qué sustancia estoy consumiendo, ¿sí? Porque si yo estoy consumiendo algo que es totalmente cultivado y procesado, o sea, cultivado de manera
orgánica, de manera que sus químicos y todo lo que se lleguen a utilizar, porque pues ustedes saben que algunas plantas o algo tienen que tener fertilizantes y sus cuidados. Entonces, también que la planta, para que llegue a esas funciones, tiene que ser cuidada de una manera o procesada químicamente en un laboratorio. Con respecto a los cannabinoides, hice una consultica aquí rápido. Hay algo que se llama en el cuerpo humano sistema cannabinoidal, conforma lo que son el sistema inmunológico, control del dolor, como usted lo mencionaba, el sistema cerebral, ciclos del sueño, sistema digestivo, estado emocional, coordinación psicomotora, desarrollo de densidad ósea, hidratación de la piel, sistema cardiovascular, y todo eso se le conoce como sistema cannabinoidal. Estos son como uno de los apartados en los cuales se ha identificado plenamente la existencia de los receptores de cannabinoides en nuestro cuerpo. Pues nuestro cuerpo tiene uno más amplio, que es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide está conectado con esta multiplicidad de receptores, de los cuales han identificado plenamente el receptor CB1 y CB2. El CB1 está en el sistema nervioso central y el CB2 está en el sistema inmunológico. Por eso se han podido determinar estas acciones o estos ámbitos de nuestro comportamiento físico y metabólico en los cuales se ha venido conectando el cannabis también. Y en cierta medida, debido a estos descubrimientos de la existencia de los cannabinoides en el interior de la planta del cannabis, es que se han como planteado algunas personas las diferencias entre el cannabis medicinal y el recreativo, entendiendo que mucho de los ámbitos medicinales se han asociado con el cannabinoide CBD y muchos de los ámbitos recreativos se han asociado con el cannabinoide THC. Esto no excluye que el THC tenga componentes medicinales, sino que como el THC posee unas reacciones también como psicoactivas, ha estado muy acompañado de ese sesgo histórico frente a la planta. Por eso es que las plantas con CBD, que tiene menos acción psicoactiva, ha sido mayormente aceptada y reconocida como la acción medicinal de la planta. Hay otro que en este momento se me va, ¿cómo es? No me acuerdo si es CBN o CBH, que también ha demostrado la existencia de una serie de componentes muy beneficiosos para la salud humana en pues dentro de su composición. Y eso abre como también otra mirada que no sé si la podamos dar ahorita o algo, y es que las distintas variedades del cannabis también llegan a poseer distintas variaciones de los niveles de cannabinoides que tiene dentro de su genética, por así decirlo. Palabras, el THC es el que le da esa propiedad de estupefaciente, o sea, puede trabar. Exactamente, THC es el encargado de que la planta se concentre en dar, o sea, dar como tal el efecto. A veces se habla de que la planta puede llegar a controlar la ansiedad o no, ¿sí? Para que el cuerpo la controle como tal, se dice que tiene que ser el 7,5 o hasta el 12,5 de miligramos de THC en el cuerpo. Y también eso se complementa con el que ya uno tiene pues como ser humano, y entonces pues ahí se empiezan a tratar muchas cosas, pero pues ya ahí tendríamos que hablar otros temas como de las dosis o cómo se aumenta o cómo lo recibe el cuerpo de cada quien, porque pues el cuerpo de cada persona es diferente. En internet, THC, pues sí, el compañero Luis dijo que también tenía, se le podían aprovechar ciertas propiedades medicinales al THC. Y entre esas, según la cantidad de dosis, como lo mencionas, Karen, podemos llegar a controlar, soportar dolores fuertes y controlar los efectos de la quimioterapia en pacientes de cáncer. Me imagino que en la cuestión del dolor, regular el apetito en casos de anorexia, control del sueño y problemas de insomnio. Entonces, ese THC se le pueden utilizar ciertas propiedades para el bien, ¿no?
Bueno, yo quiero hacer un poco de abogado del diablo, ¿sí? Ya que estamos hablando también del cannabis, yo quisiera, no sé, intentar pues ponerlos como le gustaría a la gente allá en casa, ¿no? A la gente de bien, pues ponerlos contra la pared, digamos, ¿no? Y es que, y voy a citar al burgomaestre, el último gran alcalde de Bogotá, por supuesto, el doctor sin doctorado, a Enrique Peñalosa, que una vez escribió un sabio tuit que decía más o menos así, lo voy a parafrasear, es que cuando la policía va y le pide al consumidor en el parque, no está buscando al poeta bohemio que se fuma un porro para escribir un poema, sino que está buscando es al distribuidor, al que, da al que trabaja en microtráfico, al que incita a los niños y a los menores de edad al consumo. Colombia es una sociedad sumamente desigual en la cual, digamos que los efectos del consumo de sustancias, bien sea la marihuana, bien sea otro tipo de sustancias, aunadas a las condiciones de desigualdad, pues derivan en una cantidad de problemas que no deberíamos tener, ¿verdad? Entonces, digamos, frente a esa realidad colombiana que es el narcotráfico, que es el microtráfico, que es la igualdad y sobre la cual se relaciona el consumo, el tráfico, el porte de marihuana, principalmente de uso recreativo, ¿cómo se podría salvar esta distancia de la estigmatización que se construye alrededor de esto? Porque, digamos, se ha estigmatizado desde la mentalidad de los padres conservadores que implantan esa idea de los hijos, ¿no? Como lo mencionaba Felipe. Entonces, pues ahí sí, pues sería concientizar más a la gente, no sé, de pronto darles a entender los usos positivos que se le puede dar a la planta y no satanizarla como mencionábamos. Creería que pronto por ahí. Aquí pasa un problema. Yo pienso que no habría mucha discusión las personas acá, por lo menos en Colombia, hablando solamente del país, consumieran la marihuana por primera vez en una edad adulta, ¿sí? Creo que si se hiciera en una edad adulta, aprendería las personas a no ser tan dependientes, a no volverse dependientes de ella. Pero tenemos un problema en Colombia y es que el 12,4% de los consumidores de marihuana la probó antes de cumplir 10 años. 10 años. Y actualmente, eso es un estudio de 2013, si no estoy mal, y actualmente vemos que nuestros muchachos de 12, 13 años ya tienen conocimiento, se le inducen en la música, se le inducen muchos medios, ¿sí? Entonces, creo que para contrarrestar todo esto, se tendría que exponer la marihuana desde el colegio. Creo que se tendría que dar una educación sobre drogas, ¿sí? Y que el estudiante sepa qué es cada droga y qué sustancia es la que va a consumir, qué es lo que va a consumir. Cuando hablamos de la maternidad, gracias a los cannabinoides o a lo que se reproduce los mismos compuestos químicos representados por el cannabis, el bebé lo recibe de una manera satisfactoria, lo recibe de una manera bien, pero también, bueno, yo siempre hago como este paréntesis ahí, que esto también depende de qué tipo de marihuana está consumiendo uno, ¿no? No, no, pues una que uno diga la más chirri de la chirri, hablándolo así. Entonces, bueno, yo creo que acá hay un dato muy importante. Yo creo que acá hay un dato muy importante o sea, que se puede resumir en ciertas palabras, que lo hablamos hace un rato, que es lo mismo, el CB1 y el CB2, que son como los representantes del cuerpo, ¿sí? Y los que accionan como ese cannabinoides. Entonces, yo creo que esa parte que decía el compañero Andrés, que es compleja, yo entro en controversia porque yo no pienso que eso sea algo complejo. Y ahí es donde yo digo que, me uno a lo que está diciendo el compañero Cristian, que eso tiene que ser algo aplicado totalmente desde el colegio. ¿Por qué? Porque si a uno desde el colegio le enseñan como una materia normal o como algo básico a lo que conlleva todo, a lo que para qué sirve, cuáles son sus funciones y todo, deja de ser eso, un tabú. Jóvenes, bueno, o niños, pueden llegar a consumirla a cierta edad
Bueno, yo quería comentar algo y va de la mano con lo que plantea Cristian y lo que plantea Karim, ¿no? Y es que yo recuerdo cuando estaba en el colegio, yo tengo hasta un diploma que tiene que ver algo con ser un ciudadano activo en defensa de no sé, digamos, en defensa de la... No recuerdo el título, pero tiene que ver con la disminución del consumo de sustancias y el compromiso a no consumir sustancias, ¿no? Entonces, el enfoque de estas intervenciones en los colegios y también en las otras, en la demás institucionalidad, porque digamos que a veces el control del consumo y el consumo consciente, si yo no lo adquirí desde una temprana edad, puede ser que en edad adulta, pues yo pueda tener problemas. Entonces es importante que también todas las demás instituciones de las cuales participamos pues puedan tener, digamos, unas vías, unos protocolos que sirvan de apoyo para cuando las personas puedan tener complicaciones en esta materia. ¿Cómo así? Usted está diciendo que si los jóvenes no tienen un conocimiento desde temprana edad, cuando lleguen a cierta edad donde pueden ser un poco más conscientes o pueden decidir más sin ser influenciados, que pueden llevar un consumo más grande o pueden llegar a llevarlo de una manera negativa? No, yo lo que quiero decir es que todo consumo, todo tipo de consumo, desde el alcohol, el tabaco, la marihuana u otras sustancias, digamos que el Estado y la institucionalidad en general debe brindar, digamos, espacios de apoyo, espacios de instrucción, de tal manera de que promueva hábitos de vida saludable y un consumo responsable. Sí, ya que, digamos, desafortunadamente no tenemos las mejores bases y no tenemos la mejor formación en esta materia. Digamos que desde lo que se conoce como promoción y prevención, los enfoques naturalmente han cambiado. Antes se satanizaba y se buscaba restringir y mostrar y satanizar los aspectos negativos del objeto de esa promoción y de esa prevención, ¿no? En el caso de las sustancias, pues se buscaba mostrar y engrandecer los problemas o las dificultades o los contras del consumo de sustancias. Sin embargo, en la actualidad entendemos pues que esto no es ningún método adecuado y que esto, en vez de generar que las personas asuman un consumo responsable, las margina. Entonces, es a eso a lo que yo hago referencia y que este apoyo no tiene que restringirse solamente a la época del colegio, sino que debe estar en todas las etapas de la vida del ser humano. Es que yo creo que esta acción para dar transformaciones efectivas debe estar acompañada en distintos ámbitos. Si bien el ámbito del aprendizaje, tanto en escuelas, colegios, universidades, instituciones técnicas, universitarias y demás, es fundamental y debe estar presente, también debe esto estar de la mano de unas transformaciones legislativas frente al reconocimiento de la planta, frente a las medidas y opciones de cultivo y autocultivo, frente a distintas formas de categorizar o entender el consumo y el consumidor. También requiere ámbitos desde lo comunicativo que le den ese conocimiento a las personas de que esto que ha estado satanizado durante tanto tiempo, que tantos medios de comunicación, que tantos presidentes, alcaldes, gobernadores, políticos, como los queramos ver de más, les han mostrado en la cara como algo negativo, como algo que afecta a la juventud, como algo que es contradictorio para sus vidas, ha sido un vil engaño y que hay cuestiones que se deben analizar desde distintas perspectivas, más neutrales, para poder entender la planta y que cada persona tenga un acercamiento a esta. Yo me acuerdo que cuando yo entré al colegio, mi primer clase fue con un profesor que dictaba la cátedra de español, pero él durante 2 semanas nos dijo que no nos iba a dictar español, sino que como el colegio compartía el campus con una institución técnica universitaria, íbamos a estar muy encontrados con distintas sustancias durante el tiempo en el colegio. Entonces yo me acuerdo que él nos mostraba en sus clases la marihuana, cómo era sin rascar, cómo era rascada, cómo era pegada, cómo era una pipa,
pero nos dejaba posiciones como muy neutrales, sino como diciéndonos con qué nos podíamos encontrar. Lo mismo hizo con el perico, lo mismo hizo con el popper y con otras sustancias, como permitiendo una especie de conciencia de a qué te podías enfrentar en el mundo del entorno con que se compartían y qué acciones podían acarrear eso para nuestro organismo. Siento como si le tuviéramos que hacer una segunda parte al día de hoy, no sé. Coloque ahí, si tenemos más de tantas reacciones en este video, le haremos una segunda parte. Y como invitado tendremos a Rastacuando. Yo quiero hablar del tema en general de la legalización de drogas, pero de todo. Yo quería era como tratar de que, o sea, sí, el consumo de la propia mata, sí, chévere, sí, pero es que lo que le digo, uno sale al mercado de drogas ahorita a esta hora y lo que consigue es puro creepy, ¿sí? Cristian, estás ofendido. Cristian, lo que pasa es que estás Marica, tengo ofendido. COVID, weón. Tengo una No, tos no más estoy rara. ofendido, Dice, yo quiero sino fumar, que, pero necesito que me vendan cosas de calidad, pana. ¿Cuál es el problema ahí? Está indignado, Sí, estás sí, sí, indignado. exactamente. es que la propia mata tiene un porcentaje de THC muy menor al que tiene el creepy, ¿sí? Y lo otro es que ahorita al mercado llegó el Watts. No Ahí sé, es donde entonces, yo hacía Pero referencia a combinarlo con otras vainas. yo no sé, ya hablándolo de nivel personal, es una mera chimba y eso no tiene nada de malo porque pues si nos vamos a hablar o lo que yo he podido leer, no sé si el compañero Luis me puede pues acompañar ahí, explicarme, pero lo que yo tengo entendido es que eso sale directamente en la marihuana y no es algo que sea perjudicial. Entonces, no sé. el Pues de las extracto. extracciones solamente hay una que utiliza químicos, que es una extracción que hacen con butano. De resto está la que es a presión, a calor. Hay otra que se utiliza hielo y se utilizan unas bolsas especiales. Incluso en esas muchas veces no es ni siquiera las flores, que es lo que uno usualmente se fuma, sino que ponen todo el triturado que sobra y con el proceso de lavado y todo lo que hacen, da como, me parece que ese es el rosin, que es el que vulgarmente le dicen como polen, pero es un polen muy bien procesado. Ujú. Y Yo así hay tenía como una duda. distintas formas. Yo tenía una duda, Luis. Vi por ahí que la marihuana como tal, no sé, vulgarmente, no sé, pero lo voy a decir así, tiene sexo. O sea, se pueden haber hembras y pueden haber machos. O Sí. dependiendo de la semilla, la hoja, una vaina así. Y eso me llamó la atención. O sea, Y exactamente, mire que eso, bueno, para ¿qué tipo de reproducción es esa o qué? O, no entiendo, de bueno, Es verdad. para la floración. Busca una cosita acá para complementar. Piedra, papel o tijera. eso es algo complejo porque, bueno, yo cuando empecé como con el tema de que voy a hacerlo como autocultivo, Eh, eso es muy fácil germinarlas, pero es muy difícil el proceso de que duren y que en serio crezcan y en serio cuando yo empecé como a mirar a ver de que si era macho o hembra, eso yo lo pude reconocer hasta hace como un mes, sí, que la planta ya tiene más de 4 meses. No, mentira, esta planta mía hasta ahora tiene 3 meses, recién cumplidos, pero está súper grande. Una bebé. Entonces, sí, es una bebé, pero pude reconocer realmente qué son. Y bueno, pues yo hice un proceso o que un profesor me dijo que, que las pusiera en catador de agua. ¿Qué significa eso? Agarro la semilla, porque pues yo no lo quería hacer con semillas feminizadas, porque a mí las semillas feminizadas me parecen que es lo mismo que utilizar alimentos transgénicos. Sí. Entonces, él me dijo que agarrara eso, catador de agua. Entonces, como en una cosita pequeña, no sé, una tapa, yo le hice en una tapa y metí las semillas y las que quedaran flotando eran las que eran prácticamente machos y que no me iban a servir.
y las que se hundieran eran las hembras, pero hay que estar muy pendiente porque pues al principio cuando uno las echa todas, ellas quedan todas arriba y entonces toca estar pendiente de cuáles se bajan o así porque después puede que todas se bajen. Ah, Entonces, entonces, si la usted sabe orden el sexo, si usted sabe el sexo, le pones nombres. yo les No, tengo nombres, yo Sí, sí sí, le tengo nombres y bueno, yo les voy a decir los nombres, Facunda, Federica, eso. Mirela y Florentina. Sí, sí. pero pues uno le puede poner el nombre independiente del sexo. El sexo lo que afecta a la planta es cómo va a ser la parte de la floración. Ah, ok, ok. Porque No, en la todo esto sí floración te las pregunto las porque, hembras sí. sacan flores, por así decirlo, que es lo que usualmente nos fumamos. Los machos sacan más polen y en sí este polen del macho pues en un ambiente normal cualquiera, lo que hace es que busca llegar a las hembras, polinizarlas y incentivar Y la producción de semillas. Esa es como una forma de mantener el ciclo de vida de la planta. Algunas de las que son sativas, que han como encontrado acá en Colombia, en Sí. especial la mangoviche y la Santa Marta Golden, han encontrado que de acuerdo a las condiciones ambientales son plantas hermafroditas. Entonces Sí, son plantas que para mantener su continuidad en el tiempo, ellas mismas se polinizan para generar semilla y que la semilla caiga y se germine y siga o sea, se continuando puede con su considerar que ciclo. el hermafroditismo es algo natural. O sea, pero por ejemplo, para en ese caso algunas de plantas, Para algunas, porque algún. hay otras que la ley no, general es que no. no, ajá, Mm, hay otras que no, que caen como, no producen cogollos, no producen nada, simplemente se pepean. sí, y por ejemplo, así como hacen los peces payaso, digamos que pueden cambiar de género dependiendo de la cantidad de hembras o machos que haya en una población, la planta también puede, pregunto, así como duda loca, puede de pronto cambiar de sexo Ahí es donde para, se Y llama hermafrodita. sí, hay hermafrodita, hay pero podría procesos de cambiar de sexo. reversión de sexo y hay procesos de revegetación. Vea pues, Entonces, son de acuerdo a ciertas condiciones de estrés que se le dan a la planta que se pueden variar. La ajá, reversión de sexo no tengo muy claro cómo es el proceso. La de revegetación es que cuando la planta está en sus primeras etapas de floración, ella requiere un fotoperiodo y es como la cantidad de horas que requiere luz de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Si uno cuando ella inicia a florar le pone un bombillo más horas, que quede por ahí 16 horas de luz y el resto de oscuridad, Pero ella por el estrés empieza como a regresar a un estado vegetativo para que crezca otro Pero solo poquito. un bombillo no. Yo tengo entendido que son dos colores, ¿sí? Que es la luz morada y la luz naranja. Y si se les combina al mismo tiempo, también tiene aumento de THC y aumenta como tal la planta durísimo. Lo digo porque tengo un amigo que, bueno, él tiene sus plantas de autocultivo normal y él lo hace así y les pone la luz naranja y todo el día las tiene con en la noche más que todo, y en el ¿y día la saca solo en las mañanas al sol. ese experimento es empírico o hay científicamente comprobado algo al Y respecto? eso No, eso está científicamente. comprobado, por eso es que es lo de fotosensibilidad, el fotoperiodo, los Aunque, fotolocitos que son una parte de la aunque, planta y la parte de la luz, pues es variable porque en sí no es tanto el color de la luz lo que afecta a la planta, sino la intensidad de lúmenes. Ujú, Algunas, sí, algunos bombillos varían los lúmenes con el color, pero sí. últimamente estuvieron sacando unos bombillos al mercado enfocados exclusivamente en el cultivo de cannabis que son adaptables. Entonces, de acuerdo al fotoperiodo o al momento en que se necesiten, se puede tener cierta cantidad de lúmenes para darle como mayores garantías al desarrollo de la planta. Antes se utilizaba mucho, o el que más
conocido era uno de 500 watts de helio. Es uno que Sí. alumbra demasiado y por tener esos componentes como de helio le aportaba más nutrientes a las plantas. Es de los que utilizan en ámbitos industriales. Pero para uno tener en la casa, eso le jala demasiada energía Sí, eléctrica. Entonces, demasiado. es mejor estos nuevos que están sacando, que incluso tienen componentes ahorradores de energía y le suben, si mucho, 20 lucas a uno y eso teniéndolos toda la noche prendidos. Ah, bueno, súper chévere saber todas las cositas, ¿no? Me imagino que deben haber otro poco que no se saben de la marihuana y qué bueno que nos las compartan, muchachos. Bueno, aunque sabe que me pareció que nosotros nunca nombramos y la gente lo asume mucho como siempre al estilo de meme, que cuando una persona habla de la marihuana como tal, del tema espiritual o del tema de conexión con la planta, yo creo que eso solo lo entiende la persona cuando realmente la persona tiene un autocultivo o cuando la persona realmente logra con eso, la conexión con la planta, porque si no Sí, lo es tienen, verdad. realmente la gente no sabe para qué es y ahí es donde se implementan los típicos memes y donde la gente llega a la típica crítica. Ay, el manimanero que dice que es para tener paz con no sé qué, para con sí mismo o con su forma espiritual y yo creo que eso sí se necesita. Bueno, o no sé si es que yo soy muchacha con las plantas, pero yo hasta música les pongo y cierto tipo de música les hablo, Como, las miro y Pues ustedes pensarán que es mentira, pero cuando yo no lo hago, la planta se achicopala como en Plantas versus totalmente, Zombies, que uno le se colocamos y bueno, achicopala totalmente y me toca literal ir, echarle agua, hablar con ellas y vuelven y eso es como tomarle una foto triste, porque lo he hecho, tomarle una foto triste y tomarle una foto después de hablarle y tales. O sea, bueno, yo pues sí yo estoy de considero que acuerdo. eso sí es así. Yo estoy de acuerdo con el tema de los memes y de que todo, de que tenemos derecho a burlarnos de todo, ¿no? Desde, digamos, el reconocimiento de los límites y de que eso se asume como una ironía, ¿no? Pero digamos que en este caso específico yo le doy la razón, Karin, en lo siguiente, y es que las personas que pueden experienciar, digamos, una dimensión espiritual con la naturaleza, con las plantas o con entidades supraterrenales, pues pueden, digamos, hacer ese tránsito, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo mi caso. Yo me considero materialista y para mí esas cosas no tienen un sentido, ¿sí? Entonces, para mí es difícil concebir que, por ejemplo, si yo llegase a consumir plantas, brebajes sagrados, yo pueda generar un tipo de relación espiritual. Para mí es difícil concebirlo. Sin embargo, pues debe reconocerse, digamos, en la autonomía de las poblaciones, de los territorios, de las comunidades autóctonas o indígenas que pues tratan de promover esas ideas, ¿no? Y debe respetarse, por supuesto. Pero digamos que desde el ámbito de los memes, lo perjudicial es cuando la gente se lo cree. Se Es lo que cree. en la parte espiritual hay que como diferenciar, porque si bien están los componentes culturales que le han atribuido ciertas características o ciertas funciones a la planta, como por ejemplo el que mencioné ahorita, en la India la consumen para leer los textos sagrados y generar una conexión con la divinidad. En el Santo Daime, que ha sido como una confluencia de distintas creencias y culturas que se da en el Amazonas, más en la frontera colombo-brasileña, consideran a la marihuana como una representación de la Santa María y una conexión con el sol, la luna y las estrellas. Entonces siempre que consumen, consumen de a tres plones y lo rotan. Los rastafaris también tienen una conexión con la planta, considerándola como ganja, regalo de Yah, regalo de Dios, y se le da un espacio importante en los ámbitos de oración en el círculo del tabernáculo. Entonces hay que diferenciar esos entornos culturales que le han dado esa connotación espiritual debido a unas creencias muy arraigadas y otros, como los que menciona Karim, que uno puede generar debido a ese relacionamiento, debido a ese contacto cotidiano con la planta, debido a verla, debido a ser la parte cotidiana de tu vida y reconocer que también es un ser viviente que está nutriendo tu espacio, con quien estás coexistiendo y le da como
otra forma de trascender y otra forma de entender la relación espiritual y armónica que se pueda crear con la planta y que también se puede ver con cualquier tipo de planta que uno tenga, incluso con nuestras mascotas o con los seres vivos con que compartimos. Usted me recuerda mucho a la primera persona que me dijo que si fumaba marihuana y qué tal, y que inclusive me llegó a incitar para que lo hiciera. Y me hablaba así de ciertas cositas que usted tocaba, y una ¿Cómo de así, esas amigo? fue el ámbito del sexo. O sea, que tener sexo fumando marihuana y tal, que eso era la hostia, y que te tocaba con los universos, los astros, que no sé qué, y toda la vuelta. Esa fue la primera vez que yo dije que me estaban como incitando a eso, y me llamó muchísimo la atención, pero nunca, nunca nada. Pues no es que sienta el universo o los astros, literal, ¿no? Algo así Sino, me decía, y yo como sino que que así. es como que, por ejemplo, al hombre como tal hace que tenga que lo ayuda es como decir, los hombres que toman eso que se llama mero macho y Pero la macho. otra vaina. Sí, 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 que vulgarmente le dicen así. Bueno, sí, pues sí. a la hora de fumar, algunos pueden llegar no al mismo nivel, pero sí llegan a un nivel de aguantar más. Es a lo que me refiero, de ¿Qué como es el que, mero macho? Me, cu- ¿Viagra? me contó una amiga, me contó una sí, amiga. algo como eso. Sí, Pero el Viagra es una pastilla, ¿no? Y el mero macho sí es como un jarabe, no como un sé, una vaina jarabe. También así. está bien pastilla. Como lo que Pues, inventó pues, Abraham Simpson para que se le parara a los según lo viejitos. que yo he entendido, eso ha sido como una utilización de incluso de saberes afro, porque eso tiene chontaduro y Sí, pues de esas otras variedades de plantas que ellos utilizan en sus para, brebajes y en sus bebidas. Y de hecho, en Tauro sí es feo, ¿no? ay, a mí me encanta, pero en fin. Pero, Bueno, pero, bueno, y a la mujer es como el tema de que le favorece para llegar más rápido al orgasmo porque la sensibiliza enormemente. Bueno, entonces yo también lo hablo, entonces no simplemente lo hablo como de que la gente lo cuenta, sino lo hablo de manera personal. Y sí, sí pasa, tanto como en el hombre como en las mujeres. Y también que usted puede llegar, según también, no sé, el tipo de marihuana que consuma, puede llegar a éxtasis totalmente diferentes. Entonces Vea sí, sí, pues, recomendado. recomendado, sí, recomendado. No, nunca, nunca lo probé, pero me llamó tantísimo la atención. Yo dije, uy, me dieron en la llaga. Amigo, usted es joven, todavía puede probarlo. bueno, y yo creo que De no es solo pronto. en ese ámbito, ¿no? Pues, Hay como otros, o sea, el sabor de las comidas, ¿no? Como que se multiplica, En se sensibiliza el gusto y cumpleaños, hambre. también a la hora de conciliar el sueño, ¿vale? para algunos, porque, bueno, a mí como persona, a mí me quita el hambre y puedo llegar a adelgazar, puedo pasar todo un día sin comer y solo literal tomando café Esa, y esa es la fumando, o sea, dieta. sí, sí, como tal. Entonces, no es como que realmente así y en cambio tengo otros compañeros que lo que les hace es como literal parecen, no sé, tienen que comer y comer y comer y como lo que le llaman la come trapo. O bueno, la típica que sí, come trapo. Entonces, les pasa así. A mí, obviamente, me ha pasado, pero así como que no me funciona así. Pero A pues mí sí. sí me Eso, parece que todo como que Pero yo agarra creo un mejor gusto. que Luis quiere eso hablar y nadie lo depende. deja. Hasta un No, pues tostado es que se que agarre. esa parte de la comida, el sueño y todo depende de varios factores, tanto de los metabolismos, que todos los metabolismos humanos, si bien tienen constituciones similares, son distintos, como también de la planta, porque no todas las plantas que se encuentran por ahí tienen los mismos niveles de cannabinoides, entonces no van a producir los mismos efectos. Incluso las plantas que nosotros cultivamos, muchas veces no sabemos cuáles son esos porcentajes sin mandarlas a que las revisen, pero es, Punto positivo para estudiar ingeniería biotecnológica. es una parte cercana para generar como transformaciones a uno saber qué está consumiendo porque uno sabe cómo fue todo el proceso, qué le echó, qué no le echó, cómo la secó y así. Incluso las genéticas que le pueden vender a uno por ahí en los bancos de semillas son genéticas que para poder establecerlas
y que supiesen que siempre iban a dar entre tanto y tanto de THC, entre tanto y tanto de CBD, entre tanto y tanto del otro. Son genéticas que llevan 50, 60 años de trabajo y de perfeccionamiento. Y eso que muchas veces, si bien hay algunas que utilizan componentes químicos, hay otras que son más a prueba y error y simulación de entornos como permaculturales, si se quiere ver así, y es que emulan los comportamientos de la planta y la van reproduciendo y la van como cruzando entre las genéticas que están como investigando hasta establecer otra nueva genética más acorde a los intereses que ellos tengan. En este O momento sea, encontrar una genética 100% sativa o 100% índica es casi imposible, todas están cruzadas y con porcentajes distintos de todo. ¿se pueden hacer injertos con la marihuana? Sí, pues con todo el tipo de plantas se pueden hacer injertos. Pero una pregunta, ¿usted está a favor o no está a favor a ese tipo de plantas, Luis? Yo o Luis, perdón. Luis. Ah, Pues depende de los procesos, porque por ejemplo acá hay un nuevo banco que están haciendo que viene de ser uno de los procesos de resistencia en Medellín fuertes en torno al cannabis y que su forma de estabilizar las plantas es emulando esos comportamientos naturales y lo han hecho tanto para aprovechamiento recreativo, obviamente, pero también lo han hecho mucho para potenciamiento medicinal. Y en esa fundación que mencioné ahorita, la Fundación Luna Valentina, han logrado distribuir kits medicinales de eso que ha salido de esas plantas y ha ayudado mucho. Entonces, en esa parte me parece bueno, pero ya generarle como las otras transformaciones mediante químicos que incluso vuelven plenamente infértil la planta, que incluso así sea hembra, hay algunas que así estén en contacto con machos, no se van a polinizar de lo modificadas que están. Esas sí no estoy de acuerdo porque ya es entrar a transformación muy fuerte de la genética de la planta y a convertirla en una industria, sí, como la de Monsanto, porque por ejemplo muchas variedades que yo puedo conseguir, yo puedo cruzarla con un macho que yo tenga por ahí y yo sé que de esa planta va a salir semillas y no necesito volver a comprarle al banco de semillas que se las compré. Entonces da como mayores Pero posibilidades. es que, por ejemplo, algo en que yo no estoy de acuerdo y es en algo que yo me niego, es eso, a feminizar una semilla. Sí, porque ya ahí de una yo le he quito su proceso inicial, a dejarla ser como tal. Entonces, yo, bueno, o es algo que yo lo tengo así, de pronto en algún momento lo cambiaré, pero para mí ese tema no, porque yo pienso que feminizar una semilla y tratarla químicamente desde el principio, desde que ni siquiera ha empezado a nacer, es algo como comerse un tomate transgénico, para mí, ¿no? Para Karine. Sí, por eso, y como te decía, depende de las formas, porque incluso esas nuevas plantas que han descubierto en Estados Unidos y en otras zonas, que son las rudeleris, entonces ya tenemos indica, sativa, rudeleris, y los cruces de todas, han mostrado que en sus comportamientos es muy usual que por forma tradicional sean semillas de una genética femenina, que dentro de cierta cantidad de plantas femeninas nace un macho. Entonces es como también ver qué partes están generando ese comportamiento natural y en cuáles está afectando tanto el comportamiento de la industria química que realmente modifica la planta sin permitirle esos procesos. Sí, claro, bueno, yo le entiendo ese punto, pero sabe que también, o sea, bueno, y si por ejemplo, bueno, las semillas que yo tengo las conseguí de una regula que es
una mera chimba y es un amigo que, bueno, las trae de Ocaña a la hora de que cuando la planta es trabajada, como usted me lo está explicando, ahí la planta se dice que tiene cierto tiempo de duración, no es que dure mucho y ahí es donde las tienen que cortar y arreglar y todo y bueno, y ahí es cuando la producción, pero entonces yo también pienso que eso es un trabajo arduo, ¿no? Porque la idea, o sea, o bueno, como yo lo veo, uno puede generar que una planta tenga producción llevándola a su máximo rating a punto de ciertos cuidados en 6 meses, pero si se tiene más o menos así, puedes llegar a, no sé, un año, pero entonces eh, la planta más o menos, o desde lo que usted puede llegar a saber desde un banco, ¿cuánto la planta me puede llegar a durar en ese tipo de producción? Lo que yo tengo entendido, que me produzca bien y la producción no empiece a bajar su THC, etcétera, es 2 años o año y medio. Entonces ahí yo tendría que estar en constante producción todo el tiempo para poder, porque en un momento las plantas, o lo que yo tengo entendido, que a la hora de secar, las cortan de cierta manera para que no se pierda también el tipo de sustancia y no se seque, etcétera. Las cortan, las cuelgan boca arriba, algunas, ¿no? Pues todo el mundo tiene sus diferentes procesos y las ponen a secar y lo hacen de una manera que, bueno, que la planta tampoco pierda o se seque de una manera que uno quede chiclosa o quede fea o quede seca, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la planta cuando funciona así? Pues es que ahí también depende de los porcentajes que tenga la planta. Es decir, cuando se están haciendo las modificaciones o los procesos para estabilizar una semilla, es de años porque las plantas van pereciendo en el tiempo, pero se va continuando con la próxima generación de esa semilla que se busca estabilizar. Entonces, por eso hay veces que uno mira los bancos y se encuentra con semillas que tienen X cantidad de generaciones. Y ya para la parte como de periodos de producción, es de los porcentajes que tenga de índica, sativa o incluso si tiene rudelaris, porque la rudelaris es una variación del cannabis que por sus características va a florecer en 2, 3 meses, sí o sí. Entonces, con los cruces que hacen con la rudelaris es que crean las semillas autoflorecientes, que en 3 meses se van a estar dando una producción, no mucha, porque son muy pequeñitas. Si son unas plantas con mayor porcentaje de sativa, sí se puede demorar 12 meses para empezar a florar, 18 meses para dar producción a veces. Entonces vamos a depender mucho de los porcentajes que tenga. Uno, las que se encuentra, no, como les decía, no son 100% de ninguna en este momento, debido a tantos cruces, tanto naturales como humanos, que ha tenido en el tiempo la planta. Las que nosotros comúnmente decimos pangolas son unas variedades que tienen mayor característica sativa. Entonces, por eso los cogollos son más sueltos, por eso es como un efecto más eufórico, porque son las características de los efectos de esta planta. Y Una, es una de las más beneficiosas de cultivar porque el hecho de que el cogollo sea así sueltecito la hace más, pues la hace más como con una protección mayor a que le den cierto tipo de enfermedades que le dan a las variedades índicas, que son las que se han venido como extendiendo en su cultivo para sacar esas producciones de cripa. La cripa en sí es una índica mal cuidada, una índica que en su periodo de cuidado se ha tenido acompañada de procesos químicos para acelerar el periodo de producción y para aumentar la producción. Por eso es que se habla de la transformación que le hace a la tripa desde la semilla y la planta, sino desde las formas de cultivo de la planta. ya, vea, una pregunta. Cuando usted me dice pangola, yo tengo entendido que pangola es como esa parte forrajera o esa parte dura de la hierba, sí, esa parte que lo que uno llama como la típica hierba que no se daña con nada, ¿sí?
que es resistente a todo. Y entonces no sé a qué referencia hace usted Pangola cuando A me la dice, regular. ah, ok, 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 entendido, Yo entendido. pensé que había escuchado Pangola ahorita, Ah, ya, no, pero no, sí a no, la sí, regular. ah, ok, ok. Acá a la regular también le dice como Pangola. Ah, ok. No, es que, bueno, o lo que yo tengo conocido como pangola es esa parte de planta dura, o sea, esa parte de planta que, sí, y la regula también se le podría llamar así, ¿sabe por qué? Porque la regula siempre tiende a una u otra manera a como a ser hermafrodita. ¿Por qué? Porque ella misma se autorriega, crea sus semillas y ahí es cuando el campo se hace literal, que uno ve que hay muchas cantidades en masivas y nacen y nacen y nacen. Entonces, algunas veces pasa así en ciertos campos. Entonces, sí se le podría llamar pangola porque a veces uno dice como, ah, esa hierba que crece en todos lados, crece mal viva, pero es como esa, o lo que yo entiendo por pangola es como esa parte que de hierba fuerte, o sea, que crece a pesar de que, no sé, que el clima le diga que no, igual va a crecer porque pues es fuerte. Es una planta fuerte. Sí, esas son las que más se dan en Colombia. Lo que es Sí. Mangoviche, lo que es Santa Marta Golden, Ujú. incluso los que son las de Corinto, son semillas que tienen esas características y que se adaptan a las condiciones geográficas y el territorio. A mí la parte de la agricultura también me ha gustado mucho y parte de eso lo ha venido como trabajando uno de los colectivos en que yo estoy, que es el Sumacausai, y nos hemos acercado más que todo es como a la permacultura y a la agroecología, que son como otras formas de entender la agricultura más relacionadas con el ambiente y que replican como estados naturales para evitar como el uso de elementos químicos. Entonces, por ejemplo, antes de sembrar, se prepara un suelo, que el suelo va a ser réplica del suelo del bosque, emulando los comportamientos de los microorganismos que ahí cohabitan. Entonces, se trae musgo del bosque para que tengan los microorganismos en descomposición, se mueve la tierra, se agrega Es como materia cuando seca. humus, ¿sí? También ¿Cómo? puede ser como cuando hablamos de humus. Y son distintas formas, algunas directas con el suelo, otras de preparación extra, como se pueden ver en las producciones de humus, en estas composteras, como se puede ver en los bioles, que los bioles también son producciones naturales que se agregan después, o se puede ver directamente con la preparación del suelo. Por ejemplo, hay algunos cultivos que culturalmente y para preparación del suelo se hacen unas quemas previas. Como cuando obviamente el terreno está infectado o hay algún tipo de plaga y ahí luego es que empiezan a poder cultivar porque a veces las tierras tienen ciertos tipos de plagas, entonces eso es lo que se hace como cuando se hace cierto tipo de quema o bueno, eso es lo que le explican a uno los profesores, que es la manera del campesino de desinfectar la tierra, porque pues los que obviamente los que lo hacen de manera pues que siempre todo lo quieren manejar de manera orgánica, porque los que no, pues simplemente con químicos y así, pero entonces es más perjudicial como las polillas. Entonces cuando nosotros sentábamos a hablar con el campesino, en este caso el cacao, pero también pues se habla de la papa, pero en ese caso como del cacao, el campesino nos explicaba algo que muchas personas no saben y ellos claramente cuando uno entra, uno como ambientalista o como persona que no viene del campo, ellos siempre, no sé, yo creo que esto se lo había explicado Alejandro, que hay tres tipos, ellos los manejan así, tres tipos de campesinos. Entonces, tres tipos, sí, de campesinos. Entonces ellos decían como el campesino radical, el campesino ambientalista y el campesino terrateniente, que ese no es considerado ni siquiera campesino, pero simplemente lo nombran así porque pues se involucra en en las tierras como tal. Entonces ellos son muy recelosos y ellos casi no son como a contar cierto tipo de cosas porque
siempre tienen el miedo de que de pronto uno vaya a terminar contando cómo es que hacen este tipo de cosas orgánicas y lo conviertan en algo que lo usen para la venta. Entonces son bastante celosos. Entonces él, por ejemplo, nos explicaba que para el cacao o para cuando se torna lo de la polilla, ellos agarran y en agua, ponen agua cerca donde está bastantes como lugarcitos de agua y ponen jabón, pero jabón sin olor. Y dentro de eso le ponen esto, ¿cómo decir? No, es que eso tiene un nombre, pero en estos momentos no lo recuerdo. Como decir, bueno, como cuando una mujer tiene el periodo, ellas lo colocan exactamente adentro, pero de la polilla mujer. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pues yo entiendo en la medida de mis capacidades porque no manejo mucho ese tema. Bueno, entonces es Sí, como señor. hormonas, ya, que hormonas femeninas de las polillas. Entonces los colocan sobre el agua y cuando el macho, que es el que llega a colocar los huevos y todo, él al colocarlos lo que hace es morirse. Entra directamente al agua y cuando entra se ahoga y se muere. Y es una manera ecológica de cómo ellos tratan ese tipo de polillas y ese tipo de cosas. O por ejemplo, esto es algo que los campesinos casi no les gusta decir, pero si ustedes viven en un lugar frío y tienen alrededor unos campesinos que ustedes digan, no, pues a mí una vez me comentaron esto, resulta que ellos agarran cenizas, o sea, cenizas, agua de lluvia, 75% de agua de lluvia y el resto de agua normal que no tenga cloro, pues sí, tienen que colocarse al sol por más o menos 2 o 3 días porque toda el agua proviene, o sea, le aplican cloro, la mayoría de agua, no es que exista agua pura ahora, entonces la colocan 2 días al sol y la van mirando de qué manera de que tampoco se pudra o en fin. Entonces, 75% de agua de lluvia que si esté resguardada, preferiblemente en cántaros como donde guardan la leche, pero entonces eso hay que desinfectarlo para que la leche no quede adentro. Entonces, como tienen que desinfectarlo, lo mejor para desinfectar eso es agarrar cáscaras de naranja, echarlas dentro, ponerlas como caliente y eso hace una desinfección total de eso. Entonces, bueno, ahí después de hacer eso, echan el agua de lluvia, la guardan, mientras que hacen el otro proceso. En este caso, como se estaba en un lugar donde el agua sí o sea, se dice que es pura totalmente, entonces no se tiene que hacer eso, pero si no lo es, pues se coloca 2 días al sol. Y ahí pues obviamente el cloro y muchas cosas se organizan. Y después le echan ceniza, ¿sí? Le echan 25% de ceniza, 25% de cal y simplemente después lo revuelven, lo dejan tapado por 3 días y después con una especie de atomizador que ellos tienen, se la echan a las temperaturas muy frías o las heladas que ellos llaman y se las echan pues obviamente a los cultivos y eso hace que los cultivos sean más resistentes y las heladas no los quemen y no los dañen. O sea, eso es chimba todo el tema de procesos cuando lo hacen de manera orgánica y infinidad de cosas, porque por ejemplo, ahorita que estábamos hablando como el tema de la marihuana, ellos pues al ver que yo no llegaba como la típica ambientalista, sino, o sea, la típica ambientalista de esos que llegan y parafrasean y dicen y bla, 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 y realmente no les importa el campo, sino al ver cierto tipo de diferencias, pues le permiten a uno entrar más porque son muy celosos. Entonces, ellos me metieron en un grupo que es a nivel internacional, donde uno pregunta lo que se le dé la gana y ellos le dan como todo tipo de cosas, de cómo llevar el procedimiento y esto. Y ellos, por ejemplo, para la marihuana, me dijeron que agarrar las cáscaras de huevo, que eso las potencia durísimo. Y es verdad porque yo creo que para 3 meses a mí me han crecido de una manera increíble. Agarrar las cáscaras de huevos, dejarlas secar y después yo las meto en la licuadora, obviamente que se seca, las licuo, eso se convierte en un polvo y yo se las echo cada 3 días y obviamente se las combino con agua. Y Y para eso el les manejo, aporta calcio. sí, le aporta calcio y pues también le aporta potasio y varias cosas. Y ahí como se sabe que ellas necesitan muchísimo hidrógeno también, entonces yo lo que hago o para matar todo tipo de plaga que no le vaya a llegar, pero de una manera, o sea, que no la vaya a matar tampoco, agarro
eso típico que llaman agua de ajo o cosas así. Machaco el ajo, lo meto en agua, lo meto unos días en la nevera, después antes de aplicarlo lo pongo al proceso de sol, pero sol de la mañana, que es como un vitaminado, y luego sí se lo aplico a la planta, y cuando la planta lo recibe como una especie de eso, como para que no le vaya a llegar ninguna plaga ni nada de eso. Pero eso no se le puede aplicar todos los días porque la puedo matar. Eso tiene que ser de una manera, yo lo hago cada 15 días y pues así se me mantiene. También lo hago con el pimentón o otro tipo de plantas, pero pues se debe saber qué planta porque después la termina uno matando. En base a todo Bueno, eso, yo creo que estas reflexiones dan como buen lugar para el cierre, para sacar conclusiones, para ir como planteando, pues, digamos, una posición frente al consumo de marihuana, ¿no? Que es la pregunta con la que yo quisiera cerrar y quisiera que todos los presentes la contesten. Y es concreto, y bueno, y que den, por supuesto, una razón, ¿no? Y es, ¿consumo de marihuana sí o no? ¿Por qué? de pronto no para nosotros los nacidos en el año 90 o 2000, que podemos ser un poquito más de mente abierta, no tan conservadores, pero pues incentivar a un consumo responsable, cada quien, sobre todo adultos, que tengan su capacidad para decidir y saber qué hacer con su propia vida. Y sí, 100% a favor del uso de marihuana medicinal para tratamientos como la epilepsia, tratamientos de Alzheimer, para controlar el ciclo del sueño y las demás que mencionamos en este podcast. Entonces, el consumo responsable y por parte de mayores de edad, creería que sería conveniente. Realmente yo no estoy de acuerdo con el consumo de la marihuana actualmente, sí, o sea, hasta cierto punto. ¿De qué hablo? No estoy de acuerdo hasta que se haga una legalización total de la marihuana en el país, hasta que el gobierno sea el que distribuya, sí, cannabis de primer nivel, tal como lo hay en Holanda, sí, que hay cafeterías donde puedes y lo puedes hacer con total libertad. Sí, entonces no estoy de acuerdo con el consumo hasta que se haga una legalización y hasta que haya una educación para los jóvenes, sí, desde el colegio, que los jóvenes sepan qué es lo que están consumiendo, qué es lo que van a consumir, hasta que estén enterados de cada sustancia y puedan hacer un uso responsable y no se vuelvan dependientes, ¿sí? Porque la marihuana se vuelve una droga es cuando la persona se vuelve dependiente. Entonces ahí es cuando empiezan a señalarla, empiezan a juzgarla, empiezan a hasta términos pues que realmente ofenden. Entonces creo que eso acabaría con el estigma, estoy seguro. Es eso. Y pues en la investigación que pude hacer como para contextualizar un poco, porque de una u otra manera uno dice como, bueno, yo he consumido, pero no soy consciente de las realidades del consumo, ¿vale? Entonces, aquí lo que filtran la información, con lo que han hablado más de uno de los que estamos aquí, ha sido el hablar y el decir como, bueno, la adicción de la marihuana. Y eso me ayudaría a mí a responder sí o no a la marihuana. Entonces, las estadísticas que puedo encontrar hablan primero pues del consumo de la marihuana. Solamente el 9% de las personas que la consumen, ¿vale? Son los que se vuelven adictivas. Pero esto tiene también como otro punto de comparación, ¿listo? A diferencia de ese 9%, a diferencia de las personas que fuman tabaco, el 32% de las personas que fuman tabaco pues se vuelven adictas. Y el 20% con respecto a las personas que snifan cocaína. Entonces, casi que la estadística nos da pie para abrir un poco el pensado y como cortar de raíz como ese pensamiento negativo
de que si usted consume la marihuana sea de manera recreativa, más que todo por el tema del THC y las sensaciones de euforia, etcétera, se va a volver adictivo y usted va a la perdición o usted se va a volver pues alguien que no debería ser o va a terminar en malos pasos. Entonces, me parece interesante porque las estadísticas apuntan y le suman a pensar que por lo menos por el tabaco hay muchas estadísticas de muchas personas que mueren en cada año. Entonces, digamos como que vean que no es tan negativo como lo vemos. Y apuntándole también y sumándole al porcentaje de las personas adictivas, ese porcentaje del 9% que puede parecer muy pequeño, pero se ve afectado en que el mayor o la mayor parte de este 9% hace parte de las personas que fuman en su adolescencia. Entonces, en esta edad es donde se producen los mayores riesgos de deficiencias cognitivas más que todo, porque no, a lo mejor no se han desarrollado, yo científicamente no lo sé, pero pues como digamos la persona tampoco está culturizada y cree que consumiendo más pues se puede sentir mucho mejor, pues entonces la persona por su adolescencia va a optar por utilizarla más de manera recreativa. ¿Listo? Yo respondo que sí a la marihuana de manera medicinal. Lo digo pues en un caso concreto porque mi abuela tiene problemas en los huesos y musculares, etcétera, y el recomendado de ella siempre va a ser utilizar marihuana medicinal eh, en donde se vean, digamos, resueltos los problemas de dolores, etcétera, etcétera. De manera recreativa, acompañando un poco con lo que decía Cristian, y era esto, educar a la gente de manera como muy sistemática para hacerles pensar que es esto, que de la forma en la que la uses y la forma en la que la consumes, tú eres consciente de esa decisión que estás tomando. De ahí para allá es la responsabilidad que tienes contigo mismo y con las personas que te rodean. El problema yo digo que no es tanto de que en un principio se consuma marihuana o no, el problema es que el niño o el adolescente que consumió a temprana edad le empiezan a ofrecer otros tipos de drogas. Entonces, esas sí pueden ser que le generen algún efecto nocivo para la salud y pues de pronto digamos que el pelado consuma la mayoría de veces marihuana, pero de pronto consuma otras cosas en cierta medida pocas, pero esas sí son las que le hacen daño. Entonces, ahí es donde la persona cae como en esa adicción y que puede generar la muerte, no sé, cualquier cosa a la persona. Y en cuanto a la medicinal, pues yo hace como 3 años fue que me enteré de eso y pues claro, al ser una cosa que se trata de ciencia, pues sí sería muy bueno que se estudiara mucho más sobre ese tema. Yo digo que sí y que en todos los ámbitos, porque es una planta que en este momento necesita una reivindicación por parte de la humanidad frente a la relación que ha tenido con ella, incluso mirándola desde un sentido espiritual que en muchas culturas se ha negado. Por ejemplo, las variedades índicas que provienen de la India y de Afganistán han sido históricamente muy relacionadas con ámbitos espirituales donde se da el consumo del cannabis para ejercer la lectura de los Vedas y la lectura de ciertas tablas y escrituras sagradas. Entonces, desde todos los ámbitos creo que necesita una reivindicación. En este momento, desde el sentido recreativo, podemos apropiarnos de muchos espacios y de nosotros mismos, porque el consumo, como bien dijeron, es un acto de decisión y es parte del libre desarrollo de nuestra personalidad que no puede entrar a ser coartada por entes institucionales, y esto lo ha venido viendo y reconociendo el Estado colombiano a través del tiempo, generando ciertas transformaciones legislativas, como les mencionaba, que en cierta medida las puedo interpretar como un acercamiento y una apertura al acceso a un consumo consciente, reconociendo la posibilidad, por ejemplo, de que podamos tener en nuestros hogares hasta 20 plantas y aprovechar lo que de ella dé para nuestro consumo y para mantener como la autosuficiencia y mantener como nuestra dosis requerida, por así decirlo.
en los ámbitos medicinales me parece fundamental que cada día sigan se dando los avances, se sigan reconociendo la importancia de estas plantas y que colectivos como el colectivo TANI, acá en la ciudad de Medellín, como la Fundación Fundaluba, sigan ejerciendo estas prácticas reivindicatorias de la planta y de resistencia que permiten ese ámbito educativo, que acercan a las personas que tienen las necesidades medicinales, que tienen las afecciones en su salud, para que se acerquen a la planta, para que conozcan la planta, incluso para que la puedan cultivar y en muchas ocasiones para que puedan generar su propia medicina. Cuando no es posible generarla, se han venido dando contactos con entes tanto nacionales como internacionales para la consecución de medicamentos a base de cannabis que han sido muy esenciales para personas con distintos tipos de afecciones, desde epilepsias hasta cáncer, entre muchas otras. Entonces, es fundamental. En respecto a la parte industrial, pues esa no la mencionamos mucho, pero los entornos de esta prima que les dije en algún momento, que ha sido el cáñamo industrial, son muy importantes para generar transformaciones medioambientales desde ámbitos textiles, alimentarios, incluso desde ámbitos de combustibles. Del cáñamo podemos extraer material para fabricar ropa, zapatos, harina, mantequilla, leche, se pueden sacar combustibles, un montón de cuestiones que se deberían estar utilizando y aprovechando, entendiendo los cortos tiempos que tiene esta planta para generar su producción y su madurez para conseguir la suficiente como características para generar transformaciones industriales. Entonces, yo considero que debe darse la ampliación en todos los ámbitos y que incluso ese reconocimiento y esa aceptación del consumo puede permitir otra serie de regulaciones encaminadas a proteger ya más al consumidor, entendiendo que éste pueda conocer qué consume, cómo lo consume y también entendiendo que puede generar como una herramienta de lucha contra los entornos del narcotráfico y el microtráfico imperantes en nuestro territorio. Entonces, la necesidad de decirle sí a la planta es urgente y el llamado es como ese, a irnos acercando, irnos conociendo de ella y ver que a medida que más conocemos y más aprendemos de ella, con más ganas vamos a querer que se le dé ese sí absoluto. Yo opino que consumo sí, pero un consumo responsable. Y cuando se habla de un consumo responsable, a veces ni siquiera se habla de cantidad, sino se habla de saber qué se está consumiendo y qué no se está consumiendo. Y ya uno elige de qué manera quiere, pues me refiero, qué tipo de sustancia consume, si lo hace como el típico que llaman, no sé, regula, o si le hace algún tipo de cambio químico que uno dice, no, es que no me hace o es que sí me hace. Entonces quiero agregar algo también que es que yo creo que no se tocó en el tema y es que, por ejemplo, todos deberíamos saber que el THC se puede aumentar de una manera. Las plantas se puede generar transformaciones para Sí, sí, sí. extraerle los componentes. Claro, por lo Pues menos en la comercialización en la ciudad, si uno sale acá del barrio y quiere ir a comprarse algo, en este barrio en el que yo vivo, solamente venden marihuana tipo creepy. O sea, no se consigue ninguna otra. Y eso es lo que le llega a los jóvenes en este barrio. sí, y ahí también podríamos hablar del consumo del autocultivo, o bueno, yo como persona consumidora hablaría del tipo de
autocultivo, de uno tener su propio autocultivo, cosa que no genera tampoco que uno diga, uy, no sé, voy a tener no sé qué cuántas matas o no. Es más, que la ley 30 del 1986, si no estoy mal, que en el decreto 613 del 2017 dice que se permiten tener 20 plantas, ¿no? Que es como lo permitido. Y pues bueno, y también como que el decreto de 1844 que habla como todo el tema de la dosis mínima en espacios públicos. Entonces yo creo que eso es algo que si uno quiere acabar o erradicar con lo que hablábamos hace un rato, que es todo este tipo de narcotráfico y microtráfico, uno debería tener su propio autocultivo y si uno quiere de una u otra manera que su THC aumente, pues ya uno lo hace, uno mira cómo lo aumenta, ¿sí? Si lo hace de una manera eh, natural o si compra cierto tipo de plantas que ya vienen feminizadas o ya vienen químicamente tratadas para tratar la planta como tal. Pero yo opino que sí, pero siendo un consumo responsable. Y vuelvo y reitero, no un consumo responsable de cantidades, sino un consumo responsable de qué es lo que yo estoy consumiendo. Sí, Bueno, para definitivo. aclararte, la norma manifiesta como textualmente hasta 20 plantas, entonces eso deja como abierto la interpretación. Algunas personas dicen que se pueden las 20, y hay otras que manifiestan que como dice hasta, sería, sería tener las 19 para no llegar como a las 20. Entonces, en muchos espacios como de técnicas y recomendaciones de autocultivo, se ha como generado esa recomendación de tener mejor las 19 para evitar cualquier tipo de inconveniente con algún ente ya legal, policía o el que sea. Y si yo me recojo en esa manifestación de que es la mejor herramienta actualmente para hacer contra a muchas acciones que han sido de las que han permitido y han prolongado esa satanización de la planta. Bueno, entonces en definitiva, si se arriesgan a tener las 20, ya saben, si viene un fiscal, si viene la policía a contarlas, esconden una. No sé dónde la van a meter, pero bueno. No, bueno, lastimosamente ya el tiempo se nos agota. Hay mucha tela por cortar, hay muchos temas sobre los cuales no profundizamos. El tema del autocultivo, el tema de una educación y de un consumo responsable, pues es parte de las soluciones que se deben encontrar. Mientras tanto, digamos, no se legalice en Colombia su producción y su consumo recreativo, digamos, en los términos más libres posibles. Mi respuesta, muy corta. Yo digo sí en todos los casos, 24/7, 4/20, estoy completamente de acuerdo con el consumo. Me parece que hay que partir del hecho de que somos seres humanos libres, de que podemos constituirnos de manera responsable y tomar decisiones responsablemente. Encuentro solamente una falla en la lógica que nos quería compartir Cristian y Felipe, creo, no, Cristian y José, y es que, digamos, si se apela a la idea de que no existe hoy día una educación adecuada sobre el consumo de marihuana y por tanto no debe ser legal el consumo recreativo, entonces en esa medida tenemos que irnos a volver ilegales el consumo del tabaco y el consumo del alcohol, porque sobre ellas tampoco existe un correcto sistema educativo para el consumo responsable. No, pues, o sea, es que yo estoy a favor de la legalización. Vale, vale, Entonces, vale. Yo lo decía era en el contexto de que aunque en ese momento no se haya legalizado, estoy de acuerdo de que es un ejercicio de reivindicación y la manera en la que se reivindica es precisamente aceptando su consumo, buscando alternativas que dinamiten también las estructuras de microtráfico, de tal manera de que las personas, por ejemplo, que consumen hoy día no terminen alimentando algo que tampoco queremos y que tampoco nos gusta, que es la estructura paramilitar y la estructura criminal de muchos territorios en Colombia. Digamos, es como a eso a lo que yo apelo también un poco. Entonces, no sé, esa es mi respuesta.
Es que muchas de esas prácticas son, sí, de acuerdo a los contextos de los territorios. Por ejemplo, la que les decía de las quemas es una quema específicamente que hacen las comunidades antes de sembrar el tabaco, las comunidades amazónicas. Y esto le aporta unos nutrientes esenciales que requiere la pega del tabaco. Una parecida a la que hacen con las polillas en el pueblo donde vive mi papá. Él y los otros cultivadores de café después identificaron que una de las plagas más comunes es la broca. La broca es una especie también de polilla que daña los cultivos de café y le hacían unos bebederos con azúcar y con unos goteros y con unos tarros de gaseosa. Entonces el gotero lo metían dentro del tarro de gaseosa. La broca llegaba a buscar el agua con azúcar y se quedaba atrapada en el agua porque ya no era capaz de salir y la forma en la que estaba organizada la trampa la dejaba ahí encerrada. Entonces eso mantenía como una forma de estabilizar el proceso con las plagas dentro del cafetal. Y también hay una cosa que me parece muy chimba en esos espacios de los cafetales y es que hacen como un aprovechamiento completo De los del café. lixiviados. Sí, Entonces, los lixiviados, ¿sí? entonces mi papá, por ejemplo, tiene la despulpadora y la pulpa cae directamente en una carretica y uno lleva la carreta a un espacio donde tiene todo el proceso como de compostaje para aprovechar Eso de manera de abono la cáscara del mismo café. Incluso tiene otros espacios que ha venido como aprendiendo de otras formas de cultivo para decirle como un poquito no al monocultivo, porque literal uno llegaba allá y lo único que veía era café y era hasta aburrido en un momento. Bueno, en fin, Karin, Luis, muchísimas gracias, de verdad que han sido aportes muy valiosos y muy necesarios. Les agradecemos a todos nuestros podcast escuchas por habernos acompañado este día, esta tarde o esta noche o el momento en el que sea en que estén escuchando este podcast, ¿no? Como dice Darks, la pregunta no es dónde, sino la pregunta es cuándo. Entonces, nos vemos la próxima semana en un próximo tema con un nuevo podcast. Alejandro y a todo el equipo de Ciudad Futuro, pues agradecerles por la invitación. Es un tema muy importante y del cual todavía queda mucho por decir, pero estos espacios son necesarios de irlos abriendo y de ir acercando a la gente a ese conocimiento de la planta más allá de los sesgos establecidos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, lo mismo por invitar al espacio y pues nada, no tengo tampoco mucho que decir más que gracias y pues fue un rato ameno. Gracias a ustedes, muchachos, por haber aceptado la invitación. La verdad, han sido invitados de lujo en el día de hoy y pues con un tema tan interesante. Bueno, una semana más, un recomendado musical más. Esta vez volviendo a la tierrita, recomendamos Lisa Reggae, es un grupo de reggae de Cúcuta y pues los dejamos con una canción que pega muy bien con este tema. Ella es Abismo.
nunca nada va a estar mal. Solo al ritmo del humo y fuego nos contagia a vivir, a despertar. Hay un mundo nuevo y verde donde se mantenga lejos la maldad y nos haga decir la verdad. Afrontar los problemas con sinceridad. Yo quiero hoy que mi cuerpo se quede tu olor para hacer y vivir el amor mucho mejor. Quiero verte sonreír, construir mil historias junto a ti. Quiero verte sonreír, que la risa no se eleve lejos de aquí. Quiero verte sonreír Y jamás mis errores repetir. Quiero verte pensar lo mismo. Hay que cerrar el abismo, Y hay que cerrar el abismo entre tú y yo. si piensas lo mismo. Hay que pegarlo ya mismo. Y hay que cerrar el abismo entre tú y yo. En la voz, Karen Cortés, un aplauso para ella. Ser feliz, mi corazón usó la fuerza de mis pulmones para llenarme de ilusión. Ruge valiente mi voz. Soy un león en Babilón. Ya relájate que no es cierto que la ganja te vuelve perverso. El problema no es entender, sino aceptar y compartir sin discriminar. Que crees casi conocerme, que aprendes de aceptar a los demás. Mejor abre tu mente, aprende lo que se siente vivir en libertad. Y nos haga decir la verdad. Afrontar los problemas con sinceridad. Yo quiero hoy Que mi cuerpo se quede color para hacer y vivir el amor mucho mejor. Quiero verte sonreír, construir mil historias junto a ti. Quiero verte sonreír, que la risa no se eleve lejos de aquí. quiero verte sonreír. Y jamás mis errores repetir. Quiero verte Si piensas lo mismo, hay que cerrar el abismo. Hay que cerrar el abismo entre tú y yo. si piensas lo mismo. Hay que pegarlo ya mismo. Hay que cerrar el abismo entre tú y yo. Hay que pegarlo ya mismo. Hay que cerrar el abismo entre tú y yo. Hay que hacer lo mismo. Hay que cerrar el abismo. Hay que cerrar el abismo entre tú y yo. Pero antes peguen. ¿Sabe qué me pareció chistoso? Que el más marihuano del grupo dijera Dijo que que no. no. Yo dije como, "What? No tiene ningún puto sentido. ¿Cuánto Que no la legalice. que no la Que la legalice? pero Este que no marica, ¿qué le consuman. pasa? ¿Quién es más marihuana del grupo? Usted, Respeten. Y muchachos, ¿qué es eso? ¿Cuál es el problema? ¿Se siente mal porque le digan así o qué? en público No, no. porque mi mamá escucha esto.